un 2,5%. Bueno, lo vamos a estar profundizando. El tema, por supuesto, es esta nueva corrección, ¿cierto?, que ha hecho el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de la economía de nuestro país. Ya había habido una, pero más que hablar uno, vamos a escuchar también a los expertos que hemos invitado el día de hoy. Comienzo con Francisco Clapp, economista de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por la invitación. Manuel Bengolea, gerente general de Octogon, perfecto. Luis Eduardo Escobar, también economista Nueva Economía, muchas gracias por acompañarnos. Y Gonzalo Marner, economista y académico de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por acompañarnos en este Vía Pública. Comienzo por usted, Francisco, ya que está ahí también en el extremo de la mesa, de este panel, ¿cierto? ¿Qué significan estas cifras y qué tan negativas pueden ser? A ver, hay que ser súper claros, es una cifra muy mala. Cuando tú miras, por ejemplo, trimestre a trimestre, corrigiendo por estacionalidad y días hábiles, te das cuenta que la economía está completamente estancada, que en el margen no habría crecimiento, y eso ya empieza a notarse en otras cifras que afectan la vida de las personas directamente, como en el empleo, las remuneraciones, que en el margen están creciendo más lento, vemos que las horas trabajadas están cayendo, o sea, la situación se está tornando más difícil. Manuel, ¿qué consecuencias podrían tener cifras como la que estamos viviendo en la actualidad si es que se proyectaran a futuro? Bueno, desde luego, yo creo que uno de los problemas más graves es que todo el plan de gobierno en cuanto a recaudación con este crecimiento no se va a dar, y eso va a complicar el plan de gasto del gobierno, por una parte. Por la otra parte son las consecuencias secundarias que tiene la baja de crecimiento, típicamente problemas de desempleo, tasas de desempleo bastante más altas las que tenemos hoy día, salario subiendo poco o nada, y en general un desánimo y la expectativa de los consumidores, de los empresarios, se continúan deteriorando, que justamente lo contrario es lo que hay que provocar para poder animar un poquito más esta economía. ¿Y para usted, Luis Eduardo, qué significan estas cifras? En realidad son malas, yo en eso no se puede discutir con los números en ese sentido, pero por otro lado, yo creo que hay que tomarlo un poco en contexto. La economía mundial en general está creciendo poco. Las economías de América Latina, que crecieron mucho porque estábamos exportando mucho cobre y otras materias primas, se han desacelerado todas. Y nosotros no somos una excepción al respecto. Entonces hay una combinación poco feliz de una situación internacional muy débil. Nuestras exportaciones están cayendo en todos los rubros que uno mire, y al mismo tiempo hay una situación interna que es complicada y que es tensa, y en consecuencia... tormenta perfecta. Exactamente. Sobre todo lo que dice usted de las exportaciones a China, ¿cierto? Exportaciones a todas partes. En realidad, si uno mira las exportaciones de los primeros 5 meses de este año, son 10% más bajas de lo que eran en los primeros 5 meses del año pasado. Gonzalo, las consecuencias también de lo que podría ser proyectando niveles de crecimiento a los números que estamos conociendo actualmente. Bueno, sí, el año pasado ya crecimos poco, a 1,9%. Esta desaceleración empezó más o menos a mediados del año 2013. Yo creo que todos más o menos estaremos de acuerdo con las cifras, no se discute con ellas, pero sobre las causas de esta desaceleración y sobre todo sobre lo que hay que hacer, probablemente hay más discrepancia. Una cosa que es bien interesante es que, sin embargo, hasta aquí la tasa de desempleo se mantiene en rangos bastante razonables, lo cual es un cierto alivio. Por ejemplo, en la crisis asiática, el 2010, en esa época yo estaba en el gobierno, teníamos un desempleo de 12%. No, en el año 2000, la 99-2000. De manera que las economías tienen ciclos. Parte de esos ciclos se explican por aspectos externos, otra parte por aspectos internos. Lo que sí ha sido un abuso, un exceso, es atribuirle, por ejemplo, a la búsqueda de mayor equidad tributaria, mayor equidad laboral, los efectos en la caída de la inversión y el consumo, que se deben a otras cosas. Entonces, la idea de que solo la economía crece cuando los más ricos, cuando los empresarios más grandes no tienen ningún tipo de regulación de ninguna especie, entonces ahí las cosas van a andar bien, creo que es la parte equivocada del análisis. Perfecto. Gonzalo lo mencionaba, Luis Eduardo también hablaba de las exportaciones. Les pregunto a usted, Francisco, ¿los factores de esta desaceleración económica son factores internos o externos?
Mira, sin duda hay factores externos, pero creo que hay que matizarlos un poco. Por ejemplo, las exportaciones es cierto que son 10% menores, pero eso medido en dólares. Cuando tú consideras la depreciación del peso, ves que sí hay una expansión de las exportaciones que sí está ayudando a crecer a la economía. Eso por una parte, o sea, nuestro sector exportador no cobre se está volviendo más competitivo por el ajuste cambiario. Y eso nos está ayudando de cierta forma. Cuando tú piensas en los términos de intercambio, es verdad que el cobre, su precio se ha deteriorado mucho, pero también es verdad que el combustible, y Chile es un gran importador de combustible, ha caído mucho de precio. De hecho, los términos de intercambio han mejorado cuando uno considera estos dos efectos. Yo tiendo a pensar que es una combinación de las dos cosas, pero que lo interno sin duda nos está golpeando. Y nosotros somos una economía que, si bien nos movemos con las otras economías latinoamericanas, también estábamos acostumbrados a crecer más fuerte que nuestros vecinos por periodos más largos, más sostenidos, ¿ok? Entonces esta volatilidad nos está pegando bastante, diría yo. Le pregunto lo mismo, Manuel, ¿factores internos o externos están influyendo en la desaceleración económica? Bueno, yo creo que básicamente hay factores externos, eso es indudable. La desaceleración comenzó, yo diría, por ahí a mediados del 2013, producto de la desaceleración china, y la desaceleración china todavía no se sabe cuándo va a terminar. De hecho, todos oímos de vez en cuando algún nuevo plan para estimular el crecimiento en China. Eso es un tema, pero sin duda, ¿no es cierto?, que el tema interno, y así lo reconoció el Banco Central en su último IPOM, ha producido una caída o un desplome de las expectativas tanto de consumidores como inversionistas, que es la más pronunciada junto con la parte externa que se ha visto en los últimos 30 años. O sea, la parte interna yo creo que es sumamente importante. Dilucidar qué porcentaje es sumamente difícil, pero son dos factores, y son dos factores bastante importantes. ¿Y qué pasó? Yo recuerdo haber entrevistado en algún medianoche en septiembre, debe haber sido para el IPOM de septiembre, al ministro Luis Felipe Céspedes, que vino también a explicar que el 2014 ya era prácticamente un año que estaba un poco jugado, pero decía que no nos preocupáramos porque el 2015 era el año de la reactivación, y de hecho se hablaba de estos famosos brotes verdes. Me voy a saltar a Luis Eduardo un segundo, porque usted es político también, Gonzalo, y bueno, o ha tenido también una carrera política. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con un problema de administración? Me decía un amigo, es re fácil ser economista, uno hace de repente una proyección y durante el camino se dedica a corregirla. ¿Qué pasó con esos brotes verdes y con la declaración del ministro en este mismo estudio? En verdad, yo creo que la mayoría de los analistas económicos, internos y externos, ha pensado que el año 2015 iba a ser mejor que el 2014. Y no ha resultado así. La verdad es que no lo previó el Banco Central, no lo previó la autoridad gubernamental en este aspecto. Pero el Banco Central dio un IPOM que iba a la baja. Sí, pero no previó. O sea, a ver, todas las entidades, hoy día el propio ministro de Hacienda, el Banco Central en su informe de política monetaria, la gente que nos escucha debe preguntarse qué es esto del IPOM. No, si acá tenemos un público bien el informe de política monetaria. Y a mí me gusta hablar en castellano. Entonces, el informe de política monetaria de junio ya también rebajó fuertemente. Hay, por tanto, una sorpresa general en el sentido de que los efectos internos y externos que están afectando a la economía han sido más amplios, ha costado más que se ponga en una nueva trayectoria de crecimiento. La desaceleración está durando más de lo previsto. De hecho, los meses de febrero y marzo fueron muy malos, y los últimos 2 meses efectivamente han sido estancamientos. Y entonces la cosa anda mucho más lenta de lo previsto, y la gran conversación ahora es ver qué se hace para reactivar la economía. ¿Cómo salimos? La misma pregunta, Luis Eduardo, sobre las proyecciones, ¿cierto? ¿Qué pasó con estos brotes verdes y el 2015, que iba a ser el año de la recuperación económica? Bueno, yo creo que a nivel mundial todo el mundo pensaba que el 2015 era el año de la reactivación, sobre todo porque se pensaba de que China y los países emergentes de alguna manera iban a lograr estabilizar sus economías. Y esas economías emergentes justamente habían sido el motor de la economía mundial. Entonces resulta de que China desacelera, India desacelera, Brasil se está contrayendo. Sí. Van para atrás ellos. Entonces estas economías que eran las más grandes, y nosotros también, junto con el resto de América Latina, aportábamos a ese proceso. Resulta que, bueno, cuando se acabó el ciclo de buenos precios de los commodities, no tenemos de dónde crecer. Un analista de la Raín Vial que a mí
que a mí me gusta mucho. Leonardo Suárez siempre dice de que la economía chilena es el yo-yo del precio, es un yo-yo del precio del cobre. Y en realidad, si uno mira los ciclos económicos chilenos, están íntimamente ligados a lo que pasa con el precio del cobre. Somos cobre dependientes. Muy cobre dependientes, más de la mitad de nuestras exportaciones son cobre. Miren. Entonces, cuando el sector minero reduce sus planes de inversión, como veíamos hace unos minutos atrás, a la mitad de lo que eran, recordemos que hace 3 años atrás estábamos hablando de que en la minería se iban a invertir 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Y ahora están hablando de que con suerte en los próximos 15 van a invertir 60. Entonces, tenemos un problema. Ahora, en el ámbito interno, digamos, hay límites a lo que uno puede hacer, porque si nosotros estuviéramos creciendo al 4,5-5%, tendríamos un déficit en balanza de pago del tamaño de una catedral, y entonces estaríamos hablando de otros temas. Entonces hay que tener cuidado con esto de que nosotros podemos crecer independientemente de lo que pasa en el resto del mundo. Eso no es así. Manuel, le voy a hacer una pregunta que hace Carlos Felipe Soper a través de Twitter. Con los actuales parámetros y la situación política social, ¿cuál es la proyección aproximada de crecimiento y de empleo que se maneja para el año 2017? Déjame decirte una cosa primero. El sinceramiento que hizo el ministro de Hacienda sobre el crecimiento para el año 2015 es bueno, pero los pronósticos que uno mira en el Banco Central eran que creciera 2,6, por lo tanto se está sincerando solamente una realidad que en el sector privado se manejaba hace mucho rato. Yo te diría que para el año 2017 es bastante ambicioso, pero llegamos 2016 próximo pero yo año. creo que el 2016 vamos a llegar el crecimiento debiese fluctuar entre 2,5 y 3,5. Yo me atrevo a decir que puede ser levemente sobre 3. La tasa de desempleo va a depender básicamente de lo que suceda, yo te diría, con la negociación o lo que resulte finalmente de la reforma laboral que se está discutiendo actualmente en la Cámara o en el Senado, para ser más específico. Francisco Marcelo Valenzuela pregunta cómo se puede ayudar a salir de esto. ¿Quiénes tienen que influir acá, los grandes empresarios o las pymes, para revertir este ciclo negativo y no parecer que se lo lleva la marea, dice nuestro amigo a través del Twitter? A ver, yo aquí creo que lo primero es cambiar expectativas. De hecho, el Banco Central lo reconoce bastante directamente, que nos dice que la recuperación estaba condicionada en una mejora de las expectativas, y eso lo viene diciendo hace varios IPOM. Y esa mejora de las expectativas que iba a predecer a la recuperación no se ha dado simplemente, y de hecho ha seguido empeorando. Entonces es una cosa bien transversal. Las expectativas tanto de consumidores como de los inversionistas. Entonces yo no lo veo que sea en la gran empresa o en la pyme, sino que es una cosa bastante transversal. Las familias no están comprando bienes durables, no están comprando automóviles, no están comprando estos bienes que son más costosos, que involucran endeudarse. Vemos como las colocaciones de la banca también crecen más lento cada vez. Entonces yo veo que es un fenómeno bien generalizado. Todo esto dentro del contexto mundial de menos crecimiento, por supuesto, pero todo esto acrecentado por toda la incertidumbre y todas las reformas que estamos hablando. Llegó Rodrigo Valdés y lo que ha hecho también es un poco, saliendo de un término futbolero, ya que venimos saliendo de Copa América, poner la pelota en el piso, sincerar, estas son las cifras, acá está el chanchito, no hay plata. Eso es lo que está haciendo Rodrigo Valdés en este momento, es sincerar algo que no se había hecho antes. Pero es que ya los privados manejaban expectativas distintas. O sea, tú miras la encuesta de expectativas, tú miras el consensus forecast, tú miras incluso los organismos internacionales, ya habían corregido a la baja las tasas de crecimiento para este año y para el próximo. Entonces no es nada muy novedoso, es un sinceramiento que se valora, pero no aporta mucha información nueva, creo yo. Pero es bueno que se sincere, porque yo diría más que sobreestimular las expectativas de consumidores o inversionistas, también es importante sobreestimular las expectativas del mundo político. Para que tanto políticos como los ciudadanos no se sobregiren en demanda o en oferta que no se pueden llevar a cabo. Ese es el mérito que tiene decir, esta va a ser la realidad, vamos a crecer poco, vamos a recaudar menos, por lo tanto los planes que teníamos van a tener que ajustarlos a esta realidad, porque lo otro sí que es suicida, o sea, seguir adelante nomás con los mismos planes, sabiendo que no va a haber la misma cantidad de recursos. Luis Eduardo, también el papel de Rodrigo Valdés en este lugar que le ha tocado, ¿cierto?, durante estos meses, o en este papel que le ha tocado jugar en estos meses como el hombre que ha sincerado, ¿cierto?, la expectativa económica. Yo creo que él ha hecho el papel que le corresponde como ministro de Hacienda. Yo creo que todos estábamos... ¿Pero por qué ese tanto que lo haga Valdés y lo ha hecho Arena antes? Porque Arena, por alguna razón, no lo quiso hacer. Ya. Ahora, habría que preguntarle a Arena por qué no lo hizo, pero lo que está haciendo Valdés a mí me parece correcto. O sea, es lo que había que hacer. Desde luego, si uno dice
que la economía, la proyección era que la economía iba a crecer al 3,5% y ahora resulta de que estamos creciendo al 2,5% o menos. Y había muchos de nosotros que coincidíamos en que íbamos a crecer por debajo del 3% desde fines del año pasado. Entonces, el ritmo de crecimiento del gasto fiscal no puede ser el mismo que teníamos antes. Gonzalo, y eso, y la responsabilidad del ministro de Hacienda es ponerse de acuerdo, y yo creo que lo hace en este momento justamente porque él tiene que preparar el presupuesto. Claro. Entonces no puede llegar a presentar un presupuesto al Congreso en los próximos par de meses con una sorpresa. Así que yo creo que lo que él está haciendo es que la gente se vaya adaptando a lo que efectivamente es el consenso de lo que podrían ser los nuevos números. Perdón, se está haciendo al tiro, Francisco, se está haciendo un buen papel con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Usted fue embajador en España. España, en el tiempo que estuvo usted, también está en una crisis económica de la cual salieron. A ver si también nos pudiera un poco entregar esa experiencia de cómo España, bueno, no salió completamente, pero logró sortear esos números negativos, esos números terriblemente negativos que tenían entre el 2010, 2009 y hasta la fecha. Sí, yo estuve hasta marzo del 2010 cuando todavía no había crisis, pero en verdad sí. España todavía tiene un desempleo del orden del 25%. Pero la crisis de la eurozona no comenzó en 2008. No, en 2011, ahí reventó. Y antes, en fin, pero la crisis propiamente tal, en sus efectos más dramáticos, ¿verdad?, que son el desempleo, se fue desenvolviendo desde el 2010 en adelante. Pero bien, en este sentido, la gran pregunta ahora es qué hay que hacer. Yo creo que aquí seguramente no tenemos acuerdo respecto a qué tiene que hacer la política fiscal y la política monetaria cuando la economía se desacelera. Cuando la economía va hacia abajo, hay que bajar la tasa de interés y hay que aumentar el gasto público. Exactamente eso fue lo que se hizo en el año 2009, en febrero del año 2009. La entonces autoridad del Banco Central y el entonces ministro de Hacienda llevaron la tasa de interés a 0% durante casi un año y se expandió en más de dos dígitos el gasto público. Esto es contraintuitivo, porque claro, en la economía familiar, si uno tiene menos dinero, menos ingreso, bueno, ahorro, tasa, digamos, lógico, ¿verdad? Pero en la macroeconomía, en lo que compete a la política fiscal, en lo que compete a la política monetaria, más bien, dado que además tenemos unas cuentas externas en orden, ha habido un ajuste en la cuenta corriente, y que tenemos reservas fiscales y una capacidad de endeudamiento a muy bajas tasas, entonces estamos en condiciones de aplicar lo que en el 2000 hemos venido estableciendo en Chile, que es la capacidad de llevar adelante políticas contracíclicas, no procíclicas. Si las cosas están mal, no tenemos que apretar todavía más el cinturón desde el lado público, sino que al revés, expandir, procurar que la actividad privada se expanda bajando las tasas de interés, inversión y consumo, pero también aumentando el gasto público, especialmente la inversión. Le voy a hacer la misma pregunta a los tres, pero Francisco había tomado la palabra antes y después voy contigo. Bueno, y esto se está haciendo hoy día, o sea, tenemos un gasto público que está creciendo prácticamente al 10%, inversión que se iba a crecer al 27%, lo que parece un poco difícil que se logre ejecutar, pero que por lo menos es la intención. Tenemos una tasa de interés real negativa hace bastante tiempo, o sea, un 3% nominal con un 4% de inflación. O sea, estas herramientas se están utilizando. ¿Se va por el buen camino? ¿Se está haciendo lo que hay que hacer? A mí me preocupa que no haya mucho más espacio para seguir utilizando. Eso es lo que dijo el Banco Central en el último informe también, lo dejó clarito, que el impacto que podían tener en el futuro la política fiscal y la política monetaria eran bastante limitados y que por ende lo que había que hacer era hacer un cambio fuerte en las expectativas, que por ahí había que trabajar para lograr un crecimiento más potente que el 2,5-3%. Ahora hay una pregunta de fondo bien bonita que también podemos hacernos, que es ¿cuál es el crecimiento potencial o sostenible de nuestra economía y si realmente tenemos brechas tan grandes o tenemos que acostumbrarnos, si no hacemos mejores reformas, a que 3% o 3,5% puede ser el crecimiento de largo plazo en nuestro país? ¿Habría que empezar a acostumbrarse a crecer a esos números? Yo creo que no, pero es una preocupación que hay que tener en cuenta, y de hecho el Banco Central en septiembre ya anuncia que va a corregir algunas de sus estimaciones de largo plazo, tasa Nairú de desempleo, potencial. Entonces, a mí me preocupa que quizás no hemos hecho las reformas en los últimos años para sostener este crecimiento de 5%, 4,5% que nos habíamos acostumbrado en épocas pasadas. Manuel, ¿cómo salimos de este momento? Yo creo que muchas de las reformas que se pensaron en el actual gobierno se pensaron pensando que el crecimiento en la economía chilena era de 4,5%, 5%, y eso fue un error por dos partes. La primera de ellas porque yo creo que, tomando en cuenta el ciclo chino, era un poquito ambicioso,
como pronóstico de crecimiento. Y lo segundo era hacer caso omiso del impacto que podían tener las reformas que se habían planteado. Todos los ministros de Hacienda, de hecho, dijeron de que la reforma tributaria era una mala reforma tributaria y que iba a tener un impacto en crecimiento. Y la verdad que hoy día es innegable que lo tienen. Entonces, hay hay que perfeccionar la reforma, eso es un hecho. Y la que viene, ¿qué tanto podría influir también en la economía, Luis Eduardo, la reforma laboral? Porque hemos hablado ya de que la tributaria algo afectó, ¿cierto?, al desarrollo de la economía. De hecho, el mismo Llorrat, ¿cierto?, Michel Llorrat estaba pidiendo algunos cambios, modificaciones, entonces, de que afectó, en algo afectó. ¿Qué tanto podría afectar la reforma que viene, la reforma laboral, al curso de la economía en los próximos meses? Mira, yo creo que todas estas reformas tienen un proceso de ajuste que hay que incorporar, digamos, como costo de los cambios. Cuando las empresas y las instituciones están organizadas para cumplir con las leyes vigentes, cuando se cambian las leyes hay un costo de adaptación que necesariamente tiene que ser incorporado como parte del costo de la reforma. En ese sentido yo creo que probablemente a mi juicio fue mucho más dañina la reforma tributaria de lo que puede ser la laboral. La laboral. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Lo mismo piensa usted, Gonzalo? ¿La tributaria pudo haber hecho más daño que lo que viene en una reforma laboral? Es que la reforma... Perdón. Dale. O termine su idea. Bueno, lo que ocurre es que con la reforma tributaria hay demasiada incertidumbre. O sea, yo creo que la mayor parte de los observadores e incluso de los empresarios no están de acuerdo con este sistema que es muy difícil incluso de describir y de poder calcular los efectos que tiene sobre cada una de las empresas. Entonces existe la expectativa, a propósito de lo que dice Francisco, de que esta ley va a ser necesario cambiarla en algún momento. Entonces eso, lo único razonable en esa situación es esperar a ver de qué manera se va a cambiar. El subsecretario Mico decía no va a haber reforma a la reforma. Sí, lo que pasa es que los ministros los cambian, como hemos visto, ¿no? Entonces, lo que diga hoy día el secretario Mico tiene bastante menos que ver con que al final tiene menos peso que la realidad política. Es verdad. ¿Opina lo mismo? Mira, es una reforma muy gradual, que sin embargo, en vez de simplificar el sistema tributario, lo complejiza de una manera extrema, establece dos sistemas en simultáneo, obliga a las empresas a hacer evaluaciones de largo plazo de sus flujos de ingresos y por tanto sus estructuras de gasto. En fin, realmente le hace la vida más difícil a las empresas. Los sistemas tributarios tienen que ser simples. Ahora, el punto que se discute es si debía o no tributar más las empresas. Yo creo que en ese sentido se quedó corta esta reforma tributaria. Por tanto, tendremos coincidencia en que los mecanismos que finalmente se pactó en el Parlamento terminaron por morigerar la recaudación y enredar la generalidad del proceso, y en ese sentido introduce más incertidumbre. Yo hubiera sido partidario de una reforma de mayor envergadura y mucho más simple, consistente en que las empresas en Chile empezasen a tributar, porque hasta acá no lo hacían. ¿No pagan mucho las empresas impuestos, Francisco? A ver, yo comparto que si hubiera una firme creencia de que había que aumentar la carga tributaria, este no era el camino. Yo no comparto esa creencia, pero de todas maneras había formas más sencillas de hacerlo. Ahora, la tasa no quedó para nada baja. Este 27% queda por encima del promedio de la OECD. Ahora, las comparaciones siempre son un poco difíciles porque los sistemas tributarios tienen bases distintas. Pero un país que todavía le queda mucho por desarrollarse, que le queda mucho por invertir, que tiene que ser atractivo a nivel mundial, creo yo que no puede funcionar bien con tasas de impuesto tan altas como un 27% a nivel corporativo. Y más aún vamos a terminar con un 44-45% para la gente que opte por uno de los sistemas cuando retira. O sea, estamos hablando de tasas bien altas de impuestos. ¿Y qué es lo que te pasa cuando te metes en estos sistemas? Te vuelves como Estados Unidos, que tiene una tasa nominal muy alta, pero terminas creando mecanismos, creando formas societarias distintas para que el pago sea menor. Se quedó corta la reforma, Manuel, la reforma tributaria y complejizó, como decía recién Gonzalo, el sistema tributario. Yo creo que lo complejizó bastante. Yo creo que, al contrario de lo que opinan muchos, yo creo que es mucho más complicado una reforma laboral que una reforma tributaria. O sea, porque tú tienes la idea de lo que viene podría ser peor. Sí, y solo sí. A ver, si tenemos una reforma tributaria que nos dicen claramente, oye, este va a ser el porcentaje que nosotros vamos a subir los impuestos y tenemos un número fijo, nosotros sabemos que una parte de esas utilidades que se generan van a ir al fisco. Eso no es tanto problema. El drama para mí que es la reforma laboral, ¿cierto?, es que le pasa poder a los sindicatos y le pasa
más que poder le pasa capacidad de gestión de la misma empresa a los sindicatos, con lo cual hace una transferencia de riqueza de un lado para otro, que una transferencia artificial. Y el límite de eso es, por lo menos como está redactada actualmente la reforma, es bastante desconocido. Por lo tanto, algunos dicen, disculpa que te interrumpa, Manuel, porque se nos está acabando el tiempo ya y voy a hacer la última ronda de preguntas luego. Dicen, claro, es bueno hacer una reforma laboral o reforma sindical, un poco haciendo el eco de lo que dices tú, pero quizá este no es el momento. O sea, hagámosla, pero no en este momento. No sé si compartes. No, yo no comparto para nada eso y te voy a dar datos de cuentas nacionales sobre el tema de que lo que ha pasado entre el año 2006 y el año 2014. El crecimiento del ingreso laboral, que es lo que perciben los trabajadores, en ese periodo, 2006-2014, fue 5,5% anual. El crecimiento del PGB fue de 3,5% en ese mismo periodo, anual. El crecimiento de la utilidad de la empresa de Lipsa, en ese mismo periodo, que son la crema y la nata de la élite empresarial, crecieron 2%. Por lo tanto, aquí los que más crecieron, por lo menos la cifra del 2006-2014 lo que indica, fueron los trabajadores. Lo cuantitativo. No sé si quieren opinar un poco sobre esto y luego vamos con la última ronda de preguntas. Gonzalo. Sí, mira, en primer lugar, pongamos las cuestiones en perspectiva. El año 2014, mientras la inversión extranjera cayó en América Latina, cayó en el mundo, la inversión extranjera directa, aumentó en 14% en Chile. Esta idea de que los inversionistas están arrancando de Chile porque esta reforma tributaria y la reforma laboral en perspectiva estarían, en fin, espantando la inversión, es una idea que no se corresponde con los hechos. Pero ahí hay un... Y en ese sentido, entonces, me parece que hay que poner a su vez la reforma laboral en la perspectiva de pequeñas, en mi opinión, totalmente insuficientes mejoras para hacer lo que nuestro amigo acá menciona, darle más poder en la relación laboral a los trabajadores. Esta economía requiere de mayor equidad, como por lo demás en las economías de la OCDE a las cuales estamos asimilados, donde los regímenes laborales son infinitamente menos favorables a la parte empleadora que lo que son en Chile. Esta reforma tiene que hacerse en Chile. No, lo que pasa es que, a ver, de partida el tema de la equidad laboral que tú mencionas, Gonzalo, es una impresión, pero lo que yo acabo de indicar con las cifras de la equidad laboral entre el 2006 y el 2014, la verdad que ha habido mucho más equidad laboral. Pero tú sabes que el ingreso se ha concentrado brutalmente en Chile, hombre. Pero eso es otro problema. El 1% tiene el 20% de la riqueza en Chile. Pero eso es otro problema, pero sí, está bien, eso se reconoce, pero que los trabajadores, es decir, que es inequitativa la distribución, no es así, porque el ingreso de los trabajadores ha crecido mucho más rápido en los últimos años, son cifras de cuentas nacionales, mucho más rápido que el crecimiento de la utilidad de la empresa y que el mismo crecimiento del PGB. Sobre lo mismo, Luis Eduardo y luego Francisco, y luego cerramos el panel mirando a futuro. Bueno, yo creo que la gran discusión que está tras todas estas reformas y que está tras la discusión política en Chile tiene que ver con cómo se distribuye el ingreso entre los distintos grupos y en particular entre empresarios y trabajadores. El caso de Chile es particularmente desequilibrado en favor de los empresarios. Hay pocos países en el mundo donde la concentración del ingreso sea como la de Chile. De acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, Chile está entre los primeros 10 países del mundo en materia de inequidad. Aquí tú lo encuentras la razón a Gonzalo. Sí, claro. Francisco. A mí, ¿sabes qué? Me preocupa que esta reforma laboral se olvida un poco de la baja tasa de participación que hay en Chile, especialmente en mujeres. Cuando nos comparamos con la OECD e incluso nos comparamos con nuestros vecinos, vemos que las mujeres ni siquiera están accediendo al mercado laboral. Y una reforma que empodere demasiado a los sindicatos puede terminar haciendo más difícil aún incorporarse a personas al mundo del trabajo. Quizás las personas que ya tienen trabajo y que tienen trabajo en las áreas donde existen más rentas, como la minería, puede que terminen negociando mejor y puede que terminen extrayendo más parte de esa renta. Pero esta reforma no hace nada, absolutamente nada, para incorporar a estos jóvenes que tienen tasas de cesantía, para incorporar a estas mujeres. Me gustaría una reforma que lograra que estas personas que ni siquiera acceden al mundo del trabajo puedan hacerlo. Se me dividió el panel, pero tú lo encuentras más razón a Manuel. Vamos a cerrar el panel mirando a futuro. ¿Cómo ven ustedes los próximos meses? Un poco haciendo lo que hace el IPOM, el Informe de Política Monetaria, la proyección de que a fin de año va a tener un pequeño IPOM acá en el panel. ¿Cómo ven ustedes con lo que se está haciendo, con lo que se ha anunciado, con este sinceramiento que ha hecho Rodrigo Valdés, hasta los partidos políticos, el PS, Gonzalo Marner, la misma presidenta Isabel Allende de este partido? A ver, no vamos a poder cumplir todas las reformas políticas que hemos prometido, porque lo que me dijo el ministro
corresponda es que los números no dan. ¿Cómo ven ustedes a nivel político, económico y social la economía chilena de aquí a los meses que ustedes quieran proyectarlo? Porque también no les voy a poner yo una fecha que quizás no quieran compartir. Yo creo que este no es un buen año, lo mismo que el año anterior. Y vamos Tampoco hablamos de repunte ya. Vamos a tener, yo creo que vamos a tener un crecimiento que no va a ser muy superior al 2%, y creo que el año próximo tampoco. Tengo yo la percepción de que será más bien hacia el 2017, donde la economía chilena va a repuntar por consideraciones de nuevo internacionales e internas. Y un poco va de la mano, decías tú, los ciclos, ¿cierto? Así es. El que está arriba o el que está abajo le tocará arriba en parte. Así es, hay un ciclo económico. Aparentemente la inversión minera en Chile va a repuntar, el precio del cobre va a repuntar desde el 2017. Eso tiene unos efectos muy fuertes, ¿verdad? Y creo que las políticas de inversión y también espero y confío en la deformación de recursos humanos, las llamadas políticas estructurales van a ir mejorando la productividad. No hemos tenido ocasión de conversarlo en esta intercambio de punto de vista, pero la productividad en Chile ha crecido. De hecho, cayó en el gobierno del presidente Piñera. En estos últimos 2 años no ha crecido, se mantiene estancada. Y por tanto el país tiene un desafío muy grande por delante. La gran pregunta es qué es lo que favorece una mayor productividad. Y lo que favorece una mayor productividad es que tengamos una educación mejor, de mayor calidad, que tengamos relaciones laborales más equilibradas, que tengamos procesos de inversión no solo concentrados en los recursos naturales. Y eso es un esfuerzo de más largo plazo, en donde lo importante es que el corto plazo no nos impida ver el largo plazo, discutir sobre él y tomar decisiones. Perfecto. Luis Eduardo Escobar. Mira, yo creo que, como dice Gonzalo, como creo que los demás panelistas están de acuerdo, vamos a crecer a tasas bastante menores de las que hemos estado acostumbrados. Hay una cosa sí que deberíamos tener en cuenta. Nosotros, Francisco decía, capaz que nos acostumbremos a crecer a tasas de 3,5. Bueno, las tasas de 3,5 es lo que hemos tenido durante la década de los 2000. Esa es la tasa de crecimiento de la economía chilena en promedio de los últimos 6 años. ¿Promedio? Claro, de los últimos 6 años. Ha ido hacia arriba y hacia abajo, y de hecho fue negativo en el año 2009. Un poco va de la mano de lo que decía usted, o sea, los ciclos del cobre también van de la mano con los buenos ciclos económicos. Somos un país, cobre dependiente. Los buenos ciclos económicos chilenos van de mano del precio del cobre. Y si uno mira la historia económica de Chile, eso ha sido así desde que se inventó desde que experimentamos la gran minería del cobre. Entonces, de hecho, hay un cálculo que hice hace un tiempo atrás fiscal, en el cual el 20% de los ingresos públicos eran del 20% del gasto público estaba siendo financiado con ingresos del cobre. Entonces, hoy día eso es imposible, y el promedio comparable de la década del 90 era 5%. Entonces, hay un proceso de ajuste que la economía chilena va a tener que hacer. Esperemos de que el tipo de cambio efectivamente se mantenga más o menos donde está, digamos, en términos reales, porque eso efectivamente hace que el resto de la economía pueda seguirse desarrollando, y ahí se eleva la productividad. Perfecto. Porque en realidad con un sector minero que representa el 15% del PIB es imposible empujar el resto de la economía. Manuel Bengolea. Yo coincido con eso, y la verdad que nosotros somos meros espectadores con el tema del cobre. No hay nada que hacer, digamos. Por lo tanto, yo creo que a nivel político o los políticos deben preocuparse de hacer en aquellas partes donde realmente pueden influir. Y eso, básicamente, me remito a decir o a repetir lo que dijo el Banco Central: preocupémonos de las expectativas. Las expectativas son importantes, y aquí no se trata de las expectativas de empresarios que puedan estar alegando porque no les gusta el sistema. No, aquí se trata de expectativas de consumidores que están tremendamente caídas, que están asustados, que no quieren gastar, y por lo tanto la pega del gobierno, ¿no es cierto?, y de todo en general, es de poder hacer cambios donde realmente tengamos posibilidad de llevarlo a cabo. Y no es lo que está haciendo Rodrigo Valdés ahora, poniendo los números también sobre la mesa, diciendo esta es la realidad. Yo creo que él ha dado un buen paso adelante en el sentido de sincerar. Claramente aquí no hay un camino, hay que tener respeto por los equilibrios políticos, pero yo creo que queda bastante camino por recorrer, porque hay que desandar una parte importante de las caídas de las expectativas que tienen su origen en causas internas. Termino contigo, Francisco Clapp. Yo concuerdo con esto de las expectativas, pero pensando también en, más allá del ciclo, en qué reformas podemos pensar que nos faltan para sostener una tasa de crecimiento más alta en el futuro. Muchas formas macro
nuestro país las hizo, que son muy conocidas en el mundo, tenemos nuestra regla fiscal, tenemos un banco central muy autónomo, muy valorado, muy creíble, pero quizás nos hemos quedado tarde en las otras reformas que nos faltan para crear empresas más rápido, para facilitar el acceso al crédito, costos energéticos, cabotaje, o sea, hay un montón de cosas reformas de segunda generación, diría yo, que las tenemos pendientes y que nos podrían ayudar a, más allá de este ciclo, sostener tasas de crecimiento más altas. Bueno, yo les quiero dar las gracias por venir a comentar este tema que, como lo decía Gonzalo también, y es muy cierto, no siempre es un tema tan masivo, pero aquí también tenemos un público de nicho y los comentarios en el Twitter, el que tenga Twitter después lo va a ver, son bien decidores en eso. Hay varias preguntas que se nos quedaron en torno a esto, en torno así la credibilidad, ¿cierto?, de la economía chilena va a seguir expandiéndose durante el próximo año. Varias consultas que ustedes van a ver porque sé que varios tienen en cuenta ahí en las redes sociales. Muchas gracias por hacer fácil un tema complicado. Gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa, estamos en directo, son las 11:44, continuamos durante un rato más con el tiempo, ¿cierto? Y también lo que se ha visto en 24horas.cl aquí en el Vía Pública. Pausa, volvemos de inmediato. Visión. Visión.